Hola, ¿cómo están chicos? Bueno, hoy les voy a contar un poquito acerca de cómo llegué a Irlanda. Bueno, yo me enteré acerca del curso de inglés donde puedes trabajar y estudiar. En ese entonces era un año, ahorita creo que ya cambió, creo que ahorita son 8 meses. Eh, y pues bueno, mi amiga me comentó, ¿verdad?, que se iba con un par de amigas que se iban a Irlanda a estudiar y a trabajar por una temporada. Entonces me pasó la información donde ella compró el, el curso. Yo me, yo me fui directo con la escuela, o sea, no compré ningún paquete con ninguna empresa mexicana que ya ves que te hacen todo el paquete para que ya te vengas a Irlanda y viene todo incluido, no. Yo me fui directo con ellos y pues bueno, Betty, muchas felicidades Betty. Betty Villalobos, que fue la que me atendió en ese entonces cuando estaba en la escuela porque pues ya cerraron. Me dio toda la información, yo estaba súper emocionada. Yo por razones de seguridad y personales estaba buscando salirme de México y bueno, eh, vi esta oportunidad. Yo ya estaba buscando irme a España o a algún otro lugar a estudiar algo fuera de México y pues se dio la oportunidad. Me enteré, también se lo comenté a una amiga, total que al final eh, compré mi boleto. Yo me venía antes que mi amiga y luego mi otra amiga venía antes que yo. Total, para no hacerse el cuarto tan largo, nos vinimos a Europa en un viaje que mi mamá nos regaló a mí y a mi hermano. Estando aquí en Europa yo dije, o sea, ya me quiero ir. O sea, mi boleto era para el 25 de septiembre. Eh, y regresando inmediatamente de Europa, le dije, mamá, ¿sabes qué? Me voy con mi amiga, ¿no? Mi amiga se iba el 4. Bueno, el 3 de México, 4 de Irlanda. Y yo le dije, ¿sabes qué? O sea, ya, me quiero ir. O sea, claro que tuve que pagar como si fuera otro boleto, pero es que yo ya me quería venir, ¿no? Y yo dije, ya, estoy cansada de esta inseguridad de México y dije, ya, me voy. Total, pues nos vinimos, me vine con mi amiga y bueno, fue en septiembre. Y me acuerdo exactamente el día que llegué porque era un 4 de septiembre. Y Irlanda nos recibió con un bonito día. O sea, a mí septiembre es uno de los meses que más me gusta porque no está frío, el clima está rico, a veces hay solecitos, es bonito, ¿no? Y pues bueno, o sea, yo ese día me acuerdo que estaba soleadito, yo traía solo un suétercito, una hoodie, suétercillo, y pues andábamos ahí todas perdidas, viendo la ciudad y todo, y pues a mí me encantó, yo quedé, o sea, fascinada. Yo venía pues solo por una temporada. Tenía mi vuelo de retorno, porque en ese entonces tenías que tener también, comprar tus vuelos de retorno, que ya en otro video pues hablaré de todo este tipo de movimientos para la escuela y eso. Y bueno, a los 8 meses que se cumplieron de haber estado en Irlanda, que ya era, tenía mi ticket de regreso, que solo lo compré porque dije, no, solo, pues, ¿sabes? Si no me gusta o algo, pues me regreso, ¿no? Y pues no, me enamoré de Irlanda. Sinceramente no pensé, porque a pesar de que es el país, me gusta. Lo que no me gusta es el clima, sinceramente. El clima está súper loca. No me importa cuando está frío, pero si hay sol, no me importa. Pero si llueve, depende. Pero si está lloviendo y con viento, lo odio. Pero bueno, ya con el tiempo te acostumbras y bueno, eso es, depende de la actitud que tú le des, ¿no? Pero a mí, o sea, me enamoré y dije, ¿sabes qué? Pues me quedo, ¿no? O sea, yo necesito seguridad para mí, como para mi persona. Entonces dije, me quedo, ¿no? Digo, sigo estudiando. Entonces, no sé, todavía ahorita no sé cómo está la onda. Podías estar estudiando consecutivamente 3 años, ya sea de inglés o de business. Y yo creo que fotografía en ese entonces. Ya todo cambió. Y ya después yo pensé, dije, bueno, terminando ese periodo, pues puedo estudiar una maestría o alguna carrera en la universidad, que son 4 o 5 años, dependiendo de lo que vayas a escoger. Claro que es un dineral, ¿no? Y pues bueno, ese era mi plan, ¿no? Ya regresé a México para despedirme de mi familia, decir verdad que pues me iba a quedar en Irlanda más tiempo. Y pues bueno, conocí gente maravillosa en Irlanda, o sea, gente maravillosa, o sea, personas de Brasil, Venezuela, Argentina, de Polonia. Bueno, eran los amigos que más, bueno, mexicanos, claro, mi raza que ya está, la mayoría ya está en México. Y gente irlandesa, que los irlandeses son, mucha gente piensa que son muy parecidos a los británicos, pero nada que ver.
Los irlandeses son como mexicanos, solo que ellos tienen ojos de color y son güeros. Son un amor. Bueno, las mujeres son un poquito más perritas. Pero en general la gente es un amor. Bueno, yo no me puedo quejar. La gente que yo he conocido ha sido muy buena conmigo y tengo buena experiencia con ellos. Entonces, el lugar es muy... Me sorprendieron muchas cosas de Irlanda, que ya luego pues les hablaré en otro video acerca de cosas que me gustan y cosas que me sacaron de onda, ¿no? Cuando llegué. Que bueno, yo me sentí como pez en el agua, ¿eh? O sea, déjame les digo, cosas que en México a lo mejor podrías ver, pero la gente no sé, como que, oye. Bueno, yo regresé a México a los 8 meses y claro que era así como, pues todas mis aventuras, todo lo que había vivido habían sido cosas súper locas, o sea, me había ido de viaje que a Marruecos y, ¿sabes? Cosas locas que pasaron en Marruecos y que me fui a, no, de viaje, pues, no, todo, pues, en Irlanda y creo que me había ido de viaje en ese entonces a Londres y también una experiencia súper divertida. Entonces, bueno, no había viajado entonces tanto, entre esos 8 meses, pero los lugares que había ido o sea, había sido súper fregoncísimo, ¿no? Y claro, pues todas mis aventuras cuando llegué a México, claro que en esos 8 meses yo cambié mucho, ¿eh? Bueno, yo soy una persona muy cambiante que me adapto muy rápido a todo. Entonces, en esos 8 meses yo cambié un montón, o sea, desde mi género de música, música que a mí nunca me gustaba antes, que yo decía, qué hueva, ahora es una de mis favoritas. Este, y pues claro, o sea, todo lo que, claro, mis amigos, todo bien padre. Hubo con cierta gente que a lo mejor me decía, ay, pinche presumida, o a lo mejor, ¿sabes? Que a lo mejor no me lo decían, pero, ¿sabes? Tú te puedes dar cuenta, pero es que no tenía otra cosa que contar, solo que, pues, lo que había vivido, ¿no? Y cosas que, o sea, jamás pensé, imaginé que iba a vivir, ¿no? O sea, que jamás me pensó por la mente. Y yo me acuerdo que en uno de mis, porque tomé un curso hace mucho tiempo de transformación viva, me acuerdo que aventamos, teníamos una dinámica donde poníamos un globo al aire, así como los de Tailandia, ¿no? Y pides, ¿no? Pides, das gracias o pides algo o lo que sea. Yo me acuerdo que pues di muchas gracias y todo, y me acuerdo que una de las cosas que yo pedí fue, al universo fue así de que, o sea, conocer, conocer gente de muchos países, ¿no? Como conocer otras culturas. Y mira, se me dio, ¿eh? El universo conspiró a mi favor y se me dio. Y conocí gente maravillosa, ¿eh? Maravillosa. Y que mucha gente ya se regresó a sus países, lamentablemente. Y otros pues siguen por ahí, perdidos, que a lo mejor no tenemos el contacto, pero cuando nos vemos o nos topamos, desde que, hey, güey, ¿qué onda? O sea, nada cambia. Eso es lo mejor. Y bueno, o sea, ya estando aquí, para no hacer el pan tan largo, porque ya me alargué mucho, no los quiero aburrir tampoco. Pues bueno, ya con el tiempo, pues me cambié de ciudad, vivía en Dublín, luego me cambié a Newbridge, que son como unos 50 minutos en carro, más o menos, una hora en autobús, de donde yo vivo. Me cambié, mi inglés sigue todavía súper mal, a pesar de estos 5 años, mira, es que soy bien floja, la verdad. Pero aprendí más, porque en Dublín sí hablaba más español y portoñol, que le digo al portugués con español ahí mezclado, ahorita ya se me olvidó un poco mi portugués, pero sí batallaba así de que y mi amiga dice, anda, practica, y yo qué bueno. Ya cambiándome a Nubes, pues sí, tuve que hablar porque no hay tanta gente latina, no hay tanta gente latina como en Dublín. Entonces sí, bueno, hay española, pero mi amiga Gisela, que la extraño, que yo no esté aquí, que es con la que falso nos poníamos a practicar inglés también, ¿no? Y bueno, ya estando aquí en Newbridge, pues saben, conocí otra gente, a mis nuevas, o sea, otra gente como, ya vieron el video pasado, mi amiga de Georgia, mi amiga de Armenia, y otras amigas de otras partes, o españolas, también mis amigas españolas, y gente de Polonia, también con la que salgo, irlandesa, y pakistaní, de todo un poco, ¿no? Ahí de Tailandia, de Taiwán, ahí de todo un poco. Y bueno, o sea, de Hungría. Y bueno, ya estando aquí en Newbridge, pues me la pasaba el primer año y medio, me la pasé yendo a Dublín, me gasté todos mis ahorros yendo y viniendo porque me la pasaba en la fiesta y con mis amigos en Dublín, con todos, a los culichis, al Alex, que me la pasaba ya de fiesta siempre, y trabajaba en ese entonces, de au pair, que también ya luego les platicaré en otro video acerca de mi experiencia como au pair. Y bueno, o sea, les digo, ya estando ahí, aquí en Newbridge, después de que fueron 2 años y medio más o menos, creo que, no sé, no estoy segura, muy segura exactamente del tiempo, pero conocí a mi marido es de Pakistán.
encontré el amor. Bueno, los que me conocen, o sea, saben que yo era así de que ay, jamás me voy a casar y, ay, ¿cómo creen que me van a controlar? Y cosas de eso, ¿no? De que, ay, jamás me voy a casar y, bueno, pues me casé. Y me casé también por la mezquita, porque es muy importante para él en su religión. Entonces, yo no me convertí, pero respeto mucho su religión y él me respeta mucho. Y no me puedo quejar, es un amor. O sea, soy muy afortunada de tenerlo. A pesar de que ya luego en otro video les contaré acerca de, claro, como todo, ¿eh? Culturas, entre cultura mexicana y cultura pakistaní, sí, hemos estado trabajando. Entonces, bueno, ese ya será en otro video. Pero bueno, como que me casé, mi hermana está conmigo. Y bueno, hasta ahorita pues sigo casada. ¿Quién diría, no? Los que me conocen, mi mamá me decía, ay, no te creo que te vayas a casar, Aida. O sea, nadie me creía. Y bueno, antes de conocerlo como que ya le había bajado también a la fiesta, a la farra, porque quien me conoce, yo era de fiesta, sí, hard fiesta, ¿eh? Entonces le bajé un poco antes y luego conocí, pues ya, pues él tampoco sale mucho, no le gusta mucho, entonces como que pues, le bajé. Y ahorita también ya no tomo, voy a cumplir en mi cumpleaños de este año 2 años que ya no tomo, o sea, sí. Y no porque, o sea, bueno, ya había empezado como que a tomar menos, pero... Y seguía tomando un poco, pero no sé, mi cuerpo, pues, bueno, desde que empecé el gimnasio ya así bien, mi cuerpo solito empezó a reyectar el alcohol. O sea, de que iba y olía, yo decía, no lo puedo creer, o sea, si yo amaba esto, ¿no? Entonces, quieran o no, Irlanda me ha transformado, o sea, y creo que para bien, o sea, no tengo nada en contra de mi nuevo cambio de la persona que soy. Como todo, tuve tiempos en que, le di, hice y deshice y no me valía nada, y me valía madre todo. Y bueno, ahora soy ya una ñora, y bueno, o sea, mis amigos, cuando quieran venir, están bienvenidos, a mi humilde hogar. Que también ya luego les contaré en otro video acerca de cómo son las casas, ¿no? En Irlanda. Y pues bueno, esto es cómo llegué a Irlanda, cómo me quedé. Y pues espero no los haya aburrido. Ya luego les contaré poco a poquito acerca de otras experiencias en Irlanda. Y bueno, amigos que han estado aquí ya, que ya están en México, les ha encantado. O sea, amigos, de verdad, si tienen la oportunidad de venir, no digo que solo a Irlanda, ¿no? A Irlanda o a otro lugar del país de Europa o a otro lugar, Canadá, lo que sea, a salir, a estudiar, a conocer, a abrir su mente, porque es totalmente diferente, te cambia. O sea, tú ya no eres la misma, la perspectiva es diferente. O sea, si yo regreso ahorita a México, va a ser lo mismo de hace 5 años que regresé. O sea, la mentalidad, todo va a ser lo mismo. No va a haber muchos cambios en ese sentido. Y yo voy a estar desfasada de eso. Voy a estar como que digo, ¿qué hago aquí? Pero bueno, eso es en mi experiencia, en mi experiencia. No quiere decir que a todos le pase lo mismo. Yo así me sentí y eso fue lo que yo viví. O sea, eso, les comparto eso, ¿verdad? No se lo tomen así como que a todos les va a pasar. No, a mí me pasó eso. Es mi propia experiencia. Pero también, pues amigos, los extraño, la comida, mi familia. Pero la verdad soy muy feliz aquí, la verdad. La paz que encuentro aquí, la seguridad que encuentro aquí. Y no sé, yo creo que de aquí soy. Me encanta, o sea, me encanta. Entonces, amigos, les recomiendo de verdad que si ustedes tienen la oportunidad de salir de México por unos cuantos meses a estudiar, a vivir una nueva experiencia, ya a lo que sea, hacer un voluntariado, a que se vayan a Tailandia, lo que sea, que me muero por hacer eso. De verdad que se los recomiendo. No se van a arrepentir. Lo único que pueden perder es nada. Y ganar nuevas experiencias, nuevas perspectivas y ver el mundo desde otro punto de vista, porque te cambia. No es lo mismo cómo lo vemos en la tele o cómo lo vemos desde México a cómo en realidad es. Entonces, amigos, de verdad que mis amigos y conocidos que están fuera y que saben, probablemente a lo mejor se identifican conmigo un poco, no digo que el 100%, pero un poco, van a entender a lo que me refiero. Pero de verdad, espero que... Bueno, amigos, esto fue un poquito de cómo llegué a Irlanda. No se los quise ser tan larga. Y espero les haya gustado y que tengan bonito martes. Bueno, martes aquí, martes por allá. Que se la pasen súper bien. Y la mejor vibra. ¡Mua!